Mi vida podría haber sido completamente diferente si mis padres no hubiesen salido de Ecuador. Mi vida podría haber sido, y la de mi madre podría haber sido muy diferente si mi abuela hubiese actuado de otro modo en algún momento determinado de su vida. Entonces, ese pensar en lo que me ha traído aquí, las vidas que me han traído aquí, me ha ayudado bastante a reconfigurar la forma en la que veo estos momentos dolorosos, a entender mejor mi lugar en el mundo, primero como mujer, pero mujer dentro del contexto histórico del que soy y del que vengo y en el que nací. También estoy aquí y que he hecho muchas cosas, pero porque muchas mujeres antes se han esforzado para que yo sea así. Hola, nosotras somos Dani y Ale. Y esto es Migrantes Anónimas, un podcast donde hacemos preguntas, desmitificamos ideas, contamos historias, Confesamos miedos y sueños, aprendemos de otros y nos acompañamos a atravesar esta aventura llamada migración. Hola a todas y todos, bienvenidos a otro episodio de Migrantes Anónimas. El día de hoy nos acompaña Michelle Aguilar Panchi. Ella nació en Ecuador, aunque desde hace 8 años llegó con su familia a vivir en Barcelona. Estudió Humanidades y tiene un máster en Culturas del Sur Global en Tubinga, Alemania. En el 2018 creó el podcast Ni de aquí ni de allí, con la intención de escuchar a otros hijos de migrantes latinoamericanos y ver cómo viven sus identidades. Ha participado en infinidad de proyectos, investigaciones y charlas relacionadas con el activismo, las redes sociales y los cuerpos migrantes. También es autora de uno de los relatos del libro Yo, Mujer Migrante. Hola Michelle, bienvenida a Migrantes. Hola, gracias, Jolene. Qué gran presentación. Muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que nos hace mucha ilusión. Encantada, gracias por invitarme. Bueno, el día de hoy estamos en un espacio abierto, así que si por alguna razón escuchan algo de ruido de fondo, bueno, un poco de comprensión. Sí, hoy cambiamos de locación precisamente para poder conversar hoy con Michelle. Nada, pues un poco nuestra primera invitada que creció en el contexto de la migración. Todos los otros han llegado ya estando grandes o vienen a hacer un máster o porque se casan o bueno, diversas razones. Entonces queríamos un poco preguntarte cómo fue un poco esa infancia aquí en Barcelona, cómo llegaste. Bueno, llegamos con mi hermano y mi madre en el 2003 y mi papá ya estaba aquí. Y bueno, llegamos con lo puesto porque perdieron nuestras maletas y llegamos a vivir al barrio de Hospitalet de Llobregat, que es el barrio casi donde todos los migrantes llegan. Entonces es un barrio muy diverso, muy diverso hasta el día de hoy. Vinimos pues por diversas cuestiones políticas, económicas. Hubo un corralito bancario, mucha gente perdió los ahorros de su vida. Aparte, habían muchas manifestaciones, no se podía ir a la escuela y para mis padres era muy importante que recibiésemos una buena educación. Entonces, todas estas limitaciones, ya que no dependían de ellos, forzaron a tomar esa decisión de marchar del país. Y bueno, vino primero mi papá y luego de un año nos mandó a buscar. Obviamente es una situación de mucho privilegio, también de mucho esfuerzo, pero a raíz del podcast, en la segunda temporada, encontré una chica que había crecido en Ecuador, pero sus padres se habían ido a vivir al Reino Unido y había dejado a todos sus hijos allí pues sus padres habían dejado sus 4 hijos allí en Ecuador y ellos crecieron sin sus padres. Entonces, sus padres regresan después de haber pagado todas las carreras universitarias de sus hijos en Ecuador. Se encuentran con una situación en la que los hijos no sienten que ellos sean sus padres. O sea, había una ausencia total de relación materno y paterno filial. Y me hizo ver la otra cara de la moneda, o sea, qué podría haber pasado si yo me hubiese quedado allí, ¿no? Entonces, hablo de privilegio en ese sentido, de no todos los niños ecuatorianos vinieron, muchos se quedaron, y luego cuando me puse a investigar y a tirar del hilo, me enteré de que había habido suicidios masivos de todos esos adolescentes y niños que habían crecido sin sus padres. Y eso no se está haciendo investigación porque obviamente eso quién lo va a financiar. No sé, o sea, no se ha tocado mucho. Luego me enteré cuando conocí a otras ecuatorianas de mi segunda historia o mi parte migratoria en Alemania de que eso era como Vox Populi. Lo sabía todo el mundo, pero nunca nadie se había puesto a hacer una reflexión seria sobre el tema. Y claro, a partir de ahí es cuando yo empiezo a reflexionar de una forma diferente. Wow, o sea, me parece súper duro esa realidad. Yo creo que en Colombia también muchas veces pasa, pero las historias que yo he escuchado también un poco es similar a la tuya, que al final los padres siempre buscan la posibilidad de ese reencuentro. Es que depende del país. También en la tercera temporada trabajé con una chica que hizo su tesis de maestría en Italia. Ella es ecuatoitaliana, o sea, también vino de pequeña a Europa, a Italia en concreto.
y ella investigó la migración ecuatoriana en Italia y el contexto era distinto, era una migración predominantemente femenina que se dedicaba a los cuidados del hogar y que muchas de ellas no podían traer a sus hijos porque no tenían la capacidad económica como para tener un apartamento donde tener a sus hijos o no tienes el apoyo familiar que tienes en Latinoamérica o en tu país de origen, que tienes la familia extendida. No tienes quien cuide a tus hijos después de la escuela. Incluso aquí yo recuerdo que mi padre tienen un amigo que ahora ya no vive en España, que él nos venía a buscar después de la escuela porque ninguno de los dos podía venirnos a buscar. O sea, se tejieron otro tipo de redes, pero también puedo entender que si estás migrada, tienes el idioma, no tienes los papeles y no hay gente que habla tu idioma, es muy difícil crear ese tipo de redes y ese tipo de apoyo en el caso de las migrantes ecuatorianas. Creo que precisamente luego la hablé con otras mujeres allí también en Alemania y tengo una perspectiva súper dura de las madres en concreto que abandonaban a sus hijos, o sea, esa era su forma de verlo, o sea, esa mujer fue abandonando a sus hijos aquí. Y cuando tú como niño o niña escuchas eso a tu alrededor, tú asimilas eso y puedes llegar a pensar que tu madre te abandonó cuando realmente ella no vio otra solución que irse para poder darte la vida que ella considera que te mereces, de poder estudiar, de poder vestirte, de poder comer, o sea, cosas que son muy básicas, que depende de la narrativa, depende del lugar del que estamos relatando, se observa. ¿Tienes como memorias de tu infancia? ¿Cómo fueron esos primeros años? No sé si recuerdas. Hay una mezcla en mis recuerdos con primer año en Hospitalet, con los recuerdos que tengo en Ecuador, que son como una mezcla. Todo lo que tengo son como sueños, todo borroso. Entonces, también de alguna manera muy endulzado porque cuando me quedé en Ecuador sin mi padre en ese periodo de meses, sufrí muchísimo porque era mi padre lo que más yo quería y aunque obviamente quería a mi madre, en esas etapas de la infancia estaba muy apegada a él y que desapareciese para mí fue traumático. Aunque mi madre nos compró un mapa mundi y nos decía, está aquí en España, nosotros estamos aquí y tomar conciencia de que se había ido pero que estaba vivo y como niña fue una cosa muy, muy fuerte. Pero los recuerdos que tengo cuando llegamos eran cosas muy, muy duras, pero al mismo tiempo ya las recuerdo con muchísima felicidad, porque yo lo único que quería era estar con mi padre, me daba igual lo demás. Entonces sí que habían muchos momentos a lo mejor, momentos de estar solos en una habitación cerrados, porque no podían alquilar un piso, porque mi madre todavía no trabajaba, estaba buscando trabajo, sin documentos, y mi hermana y yo estar en un piso en el que no podíamos usar los espacios comunes, solo podíamos estar en la habitación, mi papá nos compró una televisión para que pasemos entretenidos, cosas así, pero que cuando era pequeña no lo veía como algo trágico, era como estoy aquí con mis papás y eso es todo lo que importa. Que también un poco esa es una reflexión de que muchas veces tampoco se habla de eso. También a lo mejor te sentías sola, que luego cuentas que también conoces a otro chico que un poco vivió cosas similares. Entonces no sé si quieras hablar un poco de eso. En Hospitalet no me sentí sola. En el texto que escribí para Yo Mujer Migrante, hablo les pongo nombre a las niñas que no me hicieron sentir sola en esa etapa, pero no lo hicieron de una manera deliberada, todo desde la infancia, de la inocencia más pura. El barrio en el que en el que llegamos, había muchos niños y niñas migradas y todos por las noches de verano bajábamos a jugar en la calle y yo recuerdo reflexiones de mi madre o comentarios de mi madre diciendo como, esto no podría pasar en Ecuador, o sea, no podríamos dejar a los niños solos jugando en la calle, o sea, esto es una mejora en la calidad de vida que estamos dando a nuestros hijos. No la dijo así, pero es de lo que yo más o menos recuerdo escucharla y pensé, no sabía. Y no me había puesto a pensar que en Ecuador no podía salir a jugar a la calle, porque era tan peligroso que no podía salir a jugar a la calle sola o con mi hermano y con los otros niños del barrio, siempre tenía que haber un adulto. Y en cambio allí no, estábamos eso, una niña ecuatoriana, dos niñas del bloque que eran ecuatorianas, me sentí acompañada. Luego cuando nos mudamos a una ciudad al exterior de Barcelona, allí sí que fue más solitario porque no habían, o sea, es como que la población migrante se localizó en ciertas zonas y muy pocas salían fuera. Entonces, como nosotros éramos de las primeras familias que habían salido fuera, en la escuela pública, en la primaria, éramos 3 niñas de origen latinoamericano y luego en la secundaria, como la hizo en una escuela concertada, en cada clase había solo una niña latinoamericana, eran 3 clases por nivel, digamos. Entonces, al final yo me juntaba con ellas a la hora del patio porque no acababa de encajar en esos otros grupos.
Luego ya a partir de tercero o cuarto de la ESO, cambió un poco el panorama, quizás también cambié yo, poco a poco me fui integrando, ellos me aceptaron, es que eso es una cosa que no puedo hacer una tesis de eso exactamente porque no sé realmente qué pasó, si cambiaron ellos, cambié yo, cambiamos todos, pero en ese momento sí que se produce un cambio y me empiezo a sentir más a gusto, pero, o sea, tengo unas anécdotas muy duras que todavía, depende del día, todavía pienso, o sea, ¿cómo pude ir eso y no sé, no pillar una depresión? O sea, o a lo mejor la tuve y no lo sé. Entonces, luego creo que encontré el mayor apoyo en Alemania, cuando de repente me empecé a encontrar con otros hijos de migrantes que habían crecido aquí y que luego se habían ido a Alemania. Entonces, las perspectivas de cada uno eran diferentes. O sea, ahora tengo en mente un chico que conocí que era de las Galápagos, de las Islas Galápagos, que había crecido en un pueblito al lado de Madrid, que había vivido, o sea, su familia, toda su familia, un racismo horrible y que él en Alemania estaba en el paraíso. O sea, para él era la liberación, porque allí no eran racistas hacia ellos. Eso era otro tipo de racismo, obviamente, que vivían porque hay la sectización y otras cosas, pero ese racismo agresivo que habían vivido sus padres y él, no lo vivía. Y luego el otro chico colombiano que sí que menciono, bueno, dos chicos colombianos de hecho que conocí en Alemania también, que eran hijos de migrantes crecidos, uno en Asturias y el otro que también en Barcelona. Con ellos todos descubrí otras perspectivas o sea, de nuestra infancia, pero lo del chico en concreto de que vivía en Barcelona fue como darnos cuenta de que vivimos cosas muy similares, pero que nadie quería hablar de eso. Cuando tú llegas, tus padres no tienen tanto dinero como para siquiera comprar en el supermercado y tienes que vivir de la comida de Cáritas y cómo tenemos ese recuerdo compartido de comer las mismas galletas, las mismas natillas. Y bueno, él tenía un recuerdo malo y yo simplemente era como, sí, las galletas, ¿no? Pero él tenía un recuerdo malísimo porque lo vivió de otra manera. Pero en ese momento sí pensé que, wow, no sabía que jamás pensé que me podría llegar a sentir acompañada por una persona que no fuese mi hermano, porque al final estas vivencias las he compartido con mi hermano. No sé si a lo mejor, bueno, solo si quieres compartirnos alguna de esas anécdotas que hayas vivido, porque siento que muchas veces pues se percibe, o sea, como que el racismo no existe aquí en España. Eso es lo que se quieren, o sea, lo que se dicen esos a ellos mismos, pero porque si le preguntas a un español te va a decir que no, pero si tú le preguntas a una persona racializada, ya sea afrodescendiente tanto del norte como del centro o del sur de África, o a un latinoamericano que no sea blanco, porque ahí está la cuestión, te va a decir lo contrario. También latinoamericanos que hayan venido sin pasaporte europeo. Yo he conocido muchísima gente migrante en Alemania, aquí también, pero sobre todo en Alemania, que lo han pasado tan mal que, claro, mis experiencias de infancia eran lo único con lo que yo podía, no sé si participar, pero empatizar hasta cierto punto, o incluso esas conversaciones me hicieron recordar muchas cosas que yo había olvidado, pero porque estas personas, o sea, lo habían pasado tan mal que en ese momento era como, la migración no es solo esto de, tengo que adaptarme a la nueva vida y que ahora ya no puedo comer, yo qué sé, un chaulafán en cada esquina. O sea, no quiero minimizar estas cosas, ¿vale? Pero yo creo que hay una ola migratoria post-COVID importante, pero creo que se estaba analizando mucho, se está enterrando todo esto bajo dos conceptos que a todo el mundo le gusta hablar. El duelo migratorio, sí, como la de tu viaje, tú me voy yo, todo muy subjetivo, todo muy new age. Está bien, o sea, yo creo que hay gente que necesita esto, pero se está deshumanizando todo lo que conlleva y todo lo que ha sido. O sea, yo creé en el podcast porque crecí odiando y teniéndole miedo a la palabra inmigrante. O sea, yo no me identifico como migrante o inmigrante hasta que me fui a Alemania, porque le tenía pavor a esa palabra por los medios de comunicación. Sí, perdón, me he enrollado. ¿Cuál es la pregunta? No, eso que si a lo mejor nos querías compartir alguna de esas anécdotas que viviste, que nos decías de la primera o segundo de la ESO. Bueno, te puedo hablar del acento, que antes os he preguntado, ¿no? Vale, es una anécdota que recuerdo que nunca quise como hablar en público sobre ella hasta que o sea, conseguí tener un acento latinoamericano públicamente fuera de mi familia en Alemania, porque todos mis amigos latinoamericanos allí, ninguno me juzgaba, o sea, es una cosa que yo tuve aquí también, que cuando conocía a ecuatorianos tenía miedo de que dijesen, tú no eres ecuatoriana, porque eso pasa. No sé quién te da el carnet de legitimizar tu ecuatorianidad. Cuando yo estaba en primero de eso, yo todavía ceseaba, ¿vale? Con todo el mundo, con mi casa, con mi familia, con la gente de fuera, con mis amigos, con la gente de la escuela.
Y recuerdo que en ese momento, en una clase de inglés, me parece, la profe estaba pasando lista y entonces yo tuve que decir en voz alta, leer en voz alta el apellido del niño que tenía detrás. Y el niño detrás se llamaba Cerezo. Entonces yo dije, sí, no sé qué tal Cerezo. Y él me dijo, no, 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 es Cerezo. Y yo, Cerezo, no, Cerezo. Y en ese momento, después de ese momento, o sea, empecé como a adoptar el acento español que uso cuando estoy con los españoles o cuando me entrevistan o me hablan, cuando mi interlocutor o interlocutora es una persona española de aquí, y utilizo el acento latinoamericano con mis compañeras de trabajo que son latinoamericanas, pero con las personas, incluso de mis amigas de toda la vida de bachillerato, quiero decir, de las amigas que he hecho de la escuela, con ellos uso el acento español. Para mí ha sido como aprender idiomas. No la tengo que, pero prefiero cambiarla porque de alguna forma yo siento que, como pasa con los idiomas en Alemania, que cuando escuchaba en español, pues de repente su cara cambiaba, era más cercano, era un trato diferente. Entonces háblale a alguien en su lengua materna y será otro tipo de relación. Qué bonito esa frase, como fue un poco como esa construcción de identidad en un lugar que no necesariamente era donde habías nacido, al que la gente asumiría que tus rasgos no son los de acá, pero que a lo mejor también querías desmarcarte del estereotipo negativo que había. A ver, mi construcción identitaria hasta que fui a Alemania estuvo marcada por la visión que los españoles tenían de nosotros, o sea, de los niños, o sea, adolescentes latinoamericanos. Ya no de los papás o las mamás, de las infancias. ¿Y cuál era? Si eras ecuatoriana, adolescente, te ibas a quedar embarazada en la adolescencia, con 16, 15 años. Y si eras niño o niña, bueno, niño, acababas en los Latin Kings, en las bandas latinas. O sea, te criminalizaban si eras un niño. Y esto lo viví con mi hermano, o sea, porque se le criminalizó y siempre se intentaba desde centros educativos, desde las escuelas, los docentes y las docentes sugerían que mi hermano no tenía capacidad para estudiar el bachillerato y luego ir a la universidad. Cuando tú te pones a hablar con otros hijos de migrantes magrebíes, marroquíes, es como un poco mi meme cuando hablo con ellos, me encanta el meme de Spider-Man, ¿sabes? Como tú, en plan, sí, o sea, tú has vivido lo mismo que yo, pero ¿cómo no lo sabemos? También por eso ya Divide y Vencerás. Ahora se está adaptando el discurso, no, los latinos son nuestros hermanos porque vienen, hablan el mismo idioma, o la gran España perdida, ¿no? Pero luego, la gente que llega ahora quizás no lo sabe. Pero nosotros éramos el otro y a nosotros nos criminalizaban y nosotros fuimos los indeseados, y cuando se hablaba de migración y los que acaban de llegar a quitarles trabajos y tal, éramos nosotros. Yo no puedo olvidar el trato que recibieron mis padres. Ya me fui por las ramas otra vez. ¿Cuál era la pregunta? No, pero todas tus reflexiones están siendo impresionantes. Te había preguntado que cómo había sido esa construcción La de construcción identidad. Vale, sí, aparte de esa visión que se tenía de nosotros, ¿no? Entonces era, vale, pero para ser aceptada en esta sociedad, no tengo que ser esta lista de cosas. Vale, ¿qué es lo que la gente dice de nosotros? Vale, pues ya no tengo que ser nada de eso. Que si escuchan o bailan este tipo de música, yo no hago eso. Que si hablan así en WhatsApp, yo no hablo así. Si visten así o prefieren esto, yo no me he visto así. Entonces, construido mi identidad a partir de negativas a lo que las ideas, ni siquiera la cultura de origen, porque algo que hicieron mis papás es que también se adaptaron, pero nunca nos dijeron, en Ecuador es así, en Ecuador es así, y se hace así, sino que iban mezclando las cosas. O sea, como en Ecuador no hay Día de Reyes, pues mi mamá compraba el roscón, pero ese era el postre de comer encebollado. O sea, comíamos encebollado y luego comíamos el roscón, ¿sabes? No era por la mañana y con todo el ritual, no, pero, o sea, hubo otro tipo de trato cultural en mi casa, entonces yo nunca supe con exactitud que era ecuatoriano y que no, hasta que luego fui a Alemania y conviví y compartí con ecuatorianas que llegaban directamente de Ecuador, no como yo, y ahí aprendí mucho. Pero antes de irme a Alemania, la construcción de mi identidad fue completamente a partir de negativas. Y en Alemania reconfiguré porque conocí otras cosas y me sentí interpelada por mujeres a las que admiro y admiré muchísimo, que me enseñaron su forma de ecuatorianeidad o su forma de ser ecuatoriana, y pensé, yo quiero eso también para mí. O sea, si yo puedo reclamar esa parte de mis raíces, yo la quiero y la voy a reclamar.
pero claro, me tenía que educar a mí misma, aprender, revisar todas estas negativas que me había puesto a mí misma y a partir de ahí comenzar a construir la identidad con la que enfrentaría la vida los siguientes años. O sea, porque al final yo creo que las identidades se reconfiguran constantemente y en ese momento pensé, vale, necesito reconfigurarla por completo porque esto no es algo que yo haya escogido conscientemente, es algo que el entorno en el que estaba casi me obligó a escoger para sobrevivir. Wow, o sea, me siento un poco de alguna manera como representada, pero al mismo tiempo siento que tú lo cuentas como lo viste de una forma distinta, porque siento que en esta nueva ola de migración hay como otra perspectiva y se vive distinto, ¿no? Que es un poco lo que contabas de, bueno, ahora todos somos hermanos, ahora hay como este orgullo latino también, Eso es un tema. un movimiento cultural de estamos muy orgullosos de ser latinos y ahora todos quieren ser latinos y no sé qué. Entonces sí siento que de alguna u otra manera ese tipo de dinámicas como que facilitan esa integración de comunidad latina. Sin embargo, obviamente siguen existiendo los estereotipos, las personas siguen queriendo, digamos, como adaptar su manera de hablar. Hay otras personas que, como una postura política, dicen, no, yo voy a seguir manteniendo mi acento y no lo voy a cambiar, yo voy a seguir ceseando. Ahora tenemos, digamos, como esa posibilidad, ¿no? De escoger dónde nos paramos. Exacto. Pero como lo cuentas tú, creo que no había opción. O sea, al final era como o te integras o la sociedad te va a segregar completamente. O sea, no sé si conocéis mucho sobre los chicanos y la literatura que producen ellos. Para mí eso fue el faro. En el momento en el que estaba dándome cuenta de todo esto. Yo con ellos me puedo sentir identificada hasta cierto punto porque escriben desde ese trauma territorial de que Estados Unidos le gana la guerra a México, absorben gran parte del territorio y esta frontera se mueve. Y los que antes eran mexicanos se quedan atrapados en ese movimiento fronterizo. Estas personas descendientes se autodenominan ellos mismos chicanos y chicanas. Era impactante para mí leer en sus autobiografías que a ellos los maltrataban físicamente por hablar español y muchos de ellos no aprendieron español por una violencia física desde la escuela. Y luego los padres les hablaban en español, pero a lo mejor les prohibían hablar en español, responderles en español, porque tenían que hablar el idioma del imperio, del ganador. Muchos de ellos aprendían, y todavía les pasa que aprenden español de mayores y les da vergüenza. Se da vergüenza identificarse como, sí, chicanos, descendientes de mexicanos también, por una cuestión del idioma. Entonces yo me siento identificada bastante con ellos, no en todo porque ellos lo han pasado peor. En ese sentido de tener que adaptarte, era adaptarte o acabar marginado. O sea, si tú tenías algún tipo de aspiraciones académicas, tener unos estudios o tener un trabajo, lo que sea, un buen trabajo diferente al suyo, tenías que estudiar y muchas veces la sociedad no te permitía hacerlo si no acatabas unas normas. Ahora es diferente. Es muy diferente a como yo crecí. Y me alegro que sea así, por eso no quiero que se interprete como que me quejo para nada, pero yo creo que todos tenemos racismo interiorizado, obviamente, pero creo que los latinos pueden ser muy, muy racistas hacia las otras comunidades migrantes que no son hispanas, o incluso entre nosotros. Si tú vienes de una región de Ecuador o una región de Argentina en las que no eres blanco, no eres blanco, vas a vivir el mismo racismo, o sea, y lo he visto y lo veo. Entonces yo sé que nuestra comunidad latinoamericana es racista hacia los magrebíes, los marroquíes, y yo ahora con todo lo que he vivido sé que comparto más con ellos que no con los compañeros que he tenido en clase y con los que son mis amigos ahora, mis amigas. ¿Más con quiénes? Con los hijos de migrantes magrebíes, que con la gente con la que yo he compartido momentos muy importantes de mi vida. Pero al final las heridas las entienden mejor ellos que no mis amigos. Por mucho yo los quiera, los adore, o sea, es en plan el apoyo que me han dado yo con todos estos temas que son muy alejados a su realidad, siempre me están apoyando y siempre en la búsqueda de identidad que he tenido han estado abiertos a escucharme y a ayudarme en lo posible, pero soy consciente de las limitaciones que hay y que al final el cuerpo lleva la cuenta y su cuerpo no puede entender lo que ha vivido el mío. Y una hija o un hijo de migrante marroquí sí que lo entiende, mucho mejor que un latino que acaba de llegar también. Dios, me haces pensar mucho también cuando mencionabas lo de los chicanos al principio, también en una conversación que teníamos con Cintia,
que a lo que nos referimos, por ejemplo, cuando hablamos de la memoria histórica, de todo lo que pasó en la conquista, etcétera, que en este momento todavía estamos viviendo las consecuencias de eso. O sea, a los indígenas también se les obligó a dejar de hablar su lengua materna y también los obligaban, o sea, los maltrataban físicamente para que aprendieran español, para que se convirtieran al catolicismo, etcétera. Pues me parece fuertísimo que aún hoy también haya personas que migren y se sientan mal con su propio idioma o que tengan que tratar de no tener acento. O sea, es súper triste que ese tipo de cosas se sigan dando. Y yo pienso que también es por esa falta de reconocimiento de los procesos históricos que ha habido y la negación de los mismos, es lo que tú dices. Yo estaba pensando lo que mencionaba sobre el racismo dentro de la comunidad latina, que hay, por ejemplo, un concepto horroroso sobre, pues, que como si hubiesen categorías de migrantes, ¿no? Sí, ¿no? Por más de que vengan del mismo país, hay migrantes bien y migrantes no tan bien. Creo que es una reflexión que podemos hacer ahorita pues para todos, que también lo hablábamos con Cintia, nos mencionaba un poco de los sesgos inconscientes que tenemos al ver una persona por sus rasgos o por cómo viste, entonces ya lo categorizas y creo que siempre el mensaje que intentamos dar aquí es como hacer ese ejercicio de tomar conciencia de esos microracismos o racismos que también tenemos nosotros como migrantes, pues sí, aquí en España. Incluso dentro de nuestros propios países. O sea, claro, nosotros en este momento un poco hablamos del sistema español, etcétera, pero yo creo que igual, en general, el mundo está basado en una estructura racista y lamentablemente, si no estuviéramos acá en España, sino en Colombia, creo que también tendríamos que dar este discurso porque en Colombia lamentablemente también hay mucha xenofobia hacia los venezolanos y me parece súper triste. O incluso dentro del mismo Colombia también las personas son poblaciones muchísimo más vulnerables que las blancas y los indígenas mucho más incluso que los afro. Entonces también es mirar para adentro. No solo decir, ay, es que los españoles tal, no, nosotros también. Total. Michelle, ¿y cómo fue ese proceso de sanación que has venido llevando a cabo? Hablas mucho de las heridas. Entiendo que el podcast fue una manera también un poco de abordarlo, pero si nos quieres contar cómo ha sido ese proceso, en qué punto de ese proceso te encuentras. A ver, yo creo que tuve mucha, no suerte, o quizás sí. Me encontré con muchas mujeres muy inspiradoras, poderosas, en el sentido de estar en poder de su identidad y de su esencia. Y tuve mucho tiempo para reflexionar en Alemania antes de grabar, que os he comentado que es otro ritmo de vida cuando eres estudiante allí. Compartir esos momentos y esos espacios con estas mujeres. Todo lo que viví en Alemania, todos esos 5 años para mí fueron, no sé, o sea, si tuviese que volverlo a vivir, lo viviría tal y como lo viví. Ahora mismo no tendría planes de volver porque ya no sería igual. Era el momento, era el lugar. Pero las mujeres con las que habló iban desde una mujer indígena, empresaria, emprendedora, que traía y que importa los productos de chocolate, guayusa y otros tipos de productos que fabrica su comunidad quichua en la Amazonía ecuatoriana. Y ver esa mujer bajita, tan autóctona, como diría mi mamá, hablando en sitios con un alemán, con acento obviamente, pero tan orgullosa, que me emocionó. O sea, es la emoción que sentía al verla, ¿sabes? Es como que estoy recordando. Sí, o sea, yo creo que mi proceso de sanación fue la representación, supongo, de mujeres que no eran como yo, pero se parecían a mí, en sitios muy, muy extraños que no estoy acostumbrada a ver. Aquí en España no estoy acostumbrada a verlas, sigo sin verlas, pero en Alemania estaban hablando en sitios muy destacados, se reunían con políticos, hacían unas cosas tremendas. Todo el tiempo reivindicando que eran quichuas, que eran aymaras. Y ellos me hablaban de las ancestras también y de las espiritualidades precoloniales. Yo he crecido en una familia muy religiosa que la practica en el protestantismo y yo siempre he sido una niña con mucha fe y mucha autorreflexión. O sea, algo que me gustaba de la religión en el momento en el que la practicaba era como esa preponderancia del libro, de la Biblia, ¿no? Porque no éramos católicos, éramos evangélicos y entonces el libro era muy importante y poder leerlo, poderlo interpretar y luego poder hablar en público sobre eso a mí me encantaba. Luego cuando empecé a estudiar y vi el tema de la historia del cristianismo en Latinoamérica, en los pueblos del sur global, para mí era claro que yo no podía seguir allí. O sea, si creía lo que creía, no podía seguir en la religión organizada. Eso me abrió a esa espiritualidad ancestral en el que ellas me hablaban de las ancestras y de
otras cosmovisiones que me ayudaron a entender mejor mi lugar en el mundo. Primero, como mujer, pero mujer dentro del contexto histórico del que soy y del que vengo y en el que nací. También estoy aquí y que he hecho muchas cosas, pero porque muchas mujeres antes se han esforzado para que yo sea así. Mi abuela era súper independiente, no la conocí, mi madre fue huérfana porque su madre murió casi al nacer, su hermana pequeña, y se quedó huérfana. Descubrir la historia de mi familia, la historia de las mujeres de mi familia, eso me ayudó a sanar, a entender que sí, yo podría haber vivido muchísimas cosas y haberme herido en el proceso, pero pensaba todo el tiempo en mi abuela, que no la llegué a conocer, ¿no? Pero, y ya, yo creo que ni en sus sueños más salvajes se habría imaginado que su nieta iba a estar en Alemania paseándose, viendo la nieve. Eso, ya te digo, en los primeros estadios de este redescubrimiento. Entonces, creo que para mí la sanación vino un poco de no solo aceptar estas identidades inventadas nacionales, ¿no? De, banderita Ecuador, banderita España, banderita catalana, y depende de cómo les da hoy, se inventan algo nuevo. No, las naciones se han inventado hace menos de 2 siglos. Entonces, va más allá de ir a la historia familiar, e ir más allá de lo que te han contado de tu abuela, de tu abuelo, de ver eso, ver qué es lo que te han dejado y en qué camino sus esfuerzos te han permitido empezar, porque podría haber empezado diferente. Mi vida podría haber sido completamente diferente si mis padres no hubiesen salido de Ecuador. Mi vida podría haber sido, y la de mi madre podría haber sido muy diferente si mi abuela hubiese actuado de otro modo en algún momento determinado de su vida. Entonces, ese pensar en lo que me ha traído aquí, las vidas que me han traído aquí, me ha ayudado bastante a reconfigurar la forma en la que veo estos momentos dolorosos, que ya no son dolorosos. De hecho, o sea, es que puedo hablar de ellos, pero me emociono más de pensar en mis referentes que en lo que he vivido yo, porque de verdad que para mí ellas fueron un parteaguas, y por eso es muy importante tareas como las que hace Cintia, porque yo pienso, o sea, si yo hubiese estado en otra situación diferente de niña, viendo a mis referentes, a Raquel, Sharon, con esa valentía y no tener nada de miedo y siempre creer en lo que están haciendo, vistiéndose como se vestían, llevando cosas de su cultura a sitios, o sea, si yo hubiese visto eso de pequeña, creo que habría sido bastante diferente la forma en la que habría entendido mi raíz ecuatoriana, sí. Entonces sí, yo creo que es eso. Voy a hacer disclaimer para los que no sepan quién es Cintia o de qué estamos hablando. Por si no han escuchado el episodio, Cintia tiene un libro que se llama un proyecto que se llama Mujeres Negras que Cambiaron el Mundo, y tiene libros de mujeres negras en la ciencia, en la filosofía, etcétera, que sirven de referencia para los niños. Ya, y que si no han escuchado el episodio con Cintia, pues es una buena oportunidad para que lo hagan. También. Pues, o sea, me parece hermoso todo lo que nos estás diciendo, todo ese proceso, y escribí aquí una palabra que creo que me conectó con lo que contabas, y es el orgullo. Y yo creo que se llega a sentir ese orgullo cuando hay como esa búsqueda, como ese conocimiento y esa toma de conciencia de dónde venimos, como esos esfuerzos sumados de nuestros ancestros y ancestras es lo que nos ha permitido estar donde estamos. Y creo que es muy valioso. Por ejemplo, desde mi postura personal, a veces me cuesta un poco conectar, que lo hemos hablado con Ale. Ale es súper fan de Colombia. Ale es súper fan de Colombia, súper colombiana. Ale es como súper así. A mí me cuesta un poco porque mi relación con Colombia, o sea, tiene cosas lindas, pero en mi mente como que está un poco más las cosas negativas. Entonces, claro, o sea, si tu imaginario o si tu referente simbólico de Colombia, tu mente ya lo asocia con algo negativo y llegas a otro lugar, es como si, o sea, mi mente ya me dijera como, está mal eso, esto es mejor, o sea, donde estás es mejor, esta cultura es mejor, adáptate aquí, ocúltate un poco pero después veo a otras personas que tienen otras experiencias y que son muy orgullosas de eso, y digo, mira qué lindo, pero claro, si no quisiera hacer, igual no lo tendría que hacer, pero sí me gustaría como un poco sanar, entre comillas, esa relación que tengo con Colombia, porque sí me parece lindo conectar con ese orgullo, porque yo digo, pues mira, si no hubiese sido por mis abuelos o por el lugar en el que nací o por el barrio en el que viví o por las dificultades por las que atravesé, que me hicieron ser resiliente, me hicieron ser valiente, me hicieron tener como muchísimas capacidades que hoy me permiten estar aquí y haber tomado la decisión de emigrar yo sola. Qué bonito, porque es una invitación a eso, a tomar conciencia, a sentirnos orgullosos de esas raíces. Total. Obviamente yo entiendo lo que tú dices cuando la gente tiene un recuerdo negativo de su propio país per se, porque también sabemos que hay conflictos y dificultades en nuestros países, es completamente entendible. Pero sobre todo también me parece complejo
cuando no has tenido una relación necesariamente negativa con tu país y es España o el país que sea el que te dice que tu país está mal. O lo que hablábamos también con Cintia, porque el conocimiento indígena vale menos que el conocimiento de la universidad. Hay una cosa que me llama la atención y es como que se entiende que hay como un punto de quiebre súper importante y bonito en Alemania. Pero también es cierto que hay muchas personas, hijos de migrantes, etcétera, que lamentablemente les cuesta más atravesar, no sé, tipo el colegio y al final no van a la universidad y esas cosas. ¿Cómo crees que fue tu proceso o qué crees que hizo que tú sí fueras a la universidad? ¿Qué crees que fue lo que marcó ahí la diferencia contigo y la gente que a lo mejor no lo logra? Mis padres, mi mamá y mi papá. Porque yo primero hice un grado medio porque quería hacer animación 3D y no había carrera en ese entonces, o sea, tenía que irme a Madrid y yo con 16 años no me iba a ir a Madrid. Así que me metí por un grado de preimpresión y luego cuando estaba acabando el grado abrieron una escuela en Barcelona y fui a las puertas abiertas y ahí me dijeron tienes que hacer bachillerato. Y bachillerato son estos 2 años que te permiten ir a la universidad, pero son optativos. Y mi madre estaba súper frustrada porque ella quería que vaya a la universidad y no que su hijo se vaya a hacer un grado medio. Y también las profesoras a mí me pasó el contrario que mi hermano. A mí siempre decían como que es muy lista, que sí que puede, ta, ta, ta. Pero yo tenía muy claro que quería hacer animación 3D. Entonces era como, no, 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 yo voy a hacer esto. Y cuando en las puertas abiertas dijeron un bachillerato, cualquier bachillerato, pero un bachillerato, dije, bueno, va, voy a hacer un bachillerato. Ya está, lo tengo que acabar porque, o sea, ya no hay vuelta atrás. Ahora, aunque no me guste, lo tengo que acabar. Y luego me gustó. Y luego me di cuenta de que lo de animación 3D no me gustaba tanto y quería hacer algo con letras. Sobre todo porque tuve un profesor de filosofía y una profesora de literatura maravillosos y ahí se me fue ya cambio de rumbo vital, ¿no? Pero todo pasa por algo. Pero sí, no te puedo dar una fórmula, te puedo hablar de la historia personal mía y la historia de mi hermano que en cambio fue la contraria, o sea, la otra cara de la moneda, que le decían que no, tal. Entró al bachillerato, al mismo escuela que yo, al bachillerato científico, porque él se le da muy bien las ciencias y las matemáticas, y entró por mí a la parte concertada, que era más barata que la privada, pero porque la privada era solo las letras, la concertada, la que financia la mitad del Estado, era las ciencias y la tecnología. Y fue obligado, o sea, él no tiene un recuerdo tan bonito como tengo yo de esos años, porque luego ahí conocí a mis amigos de bachillerato. Fue una época muy bonita, muy despreocupada, o sea, sí preocupada a nivel de estudios académicos, pero muy bonita a nivel de vivir esa adolescencia que no sentí que viví en la ESO, que era todo tormento en la secundaria, y el bachillerato fue pues mucha calma, mucha paz, mucho estrés por los exámenes y la selectividad, pero mucha calma a nivel emocional. Mi hermano no, mi hermano vivió eso como una tortura, donde más se sentía que lo criminalizaban, donde más lo veían allí como que asiste aquí, usted no tendría que estar aquí. Hizo 2 grados superiores y ahora está haciendo una carrera universitaria. Entonces fue un poco el apoyo de mis padres porque mi hermano se creyó eso y mis padres no. Yo sé que también si una persona está muy determinada desde pequeña a hacer algo, lo puede llegar a conseguir, pero también soy consciente de que hay un apoyo económico-social del que nosotros pudimos aprovechar. De algún modo es lo que nos dicen ellos, como no vamos a dejar grandes riquezas, pero al menos han conseguido que tengamos una educación lo suficientemente buena como para, si hay que volver a Ecuador por, yo qué sé, las guerras se ponen peor, nosotros no vamos a partir de cero allí. Va a ser nuestra situación bastante diferente. Entonces no creo que haya una fórmula, es muy difícil, pero conozco personas que el chico colombiano del que se ha hablado antes, pero él venía de una familia monoparental, con una madre colombiana sola, que él se tuvo que buscar la vida siempre y estaba haciendo el doctorado en Alemania, ¿sabes? Entonces, ella también tenía una perspectiva de la vida muy colombiana. Decía que tenía eso, el espíritu de los colombianos de siempre para adelante, nunca para atrás, atrás solo para coger impulso. Entonces, él tenía una perspectiva de su colombianidad diferente, pero obviamente él había pasado por unas vivencias que un colombiano que acaba de llegar a Alemania no tenía. Entonces, era diferente. Pero claro, yo en él vi algo que a mí no me habían enseñado nunca, que es un colombiano haciendo un doctorado, ¿sabes? Entonces, aquí, que no viviese de una familia privilegiada, quiero decir. Porque una de las cosas que se me había comentar, por las razones por las cuales yo no me sentía bien con los ecuatorianos que venían de Ecuador, cuando estaba en la universidad los primeros años, en ese momento no lo sabía, obviamente, pero tenía por costumbre venir gente con mucho dinero de clases sociales muy altas, que aunque era como si a lo mejor tenemos uno de los pasaportes iguales, ¿no? Pero tú vienes de una vida que yo no jamás entenderé. O sea, porque las cosas que he vivido yo, la clase social de la que yo provengo,
no es la misma, por más que estemos en el mismo edificio haciendo la misma carrera. Entonces eso era una cosa que a mí me generaba bastante rechazo. Es como que tengo más en común con la chica de Ibiza que tiene problemas para encontrar un piso ahora y siempre, porque esto de la especulación inmobiliaria, los de las islas lo llevan hablando años. La tenían más en común a nivel de clase obrera, trabajadora tal, vivir las crisis como millennial, como joven tal, que no con esta persona que viene con toda la capacidad económica para solo dedicarse a estudiar y no tiene por qué buscar trabajo, no tiene por qué dedicar su tiempo a otra cosa que no sean los estudios, porque viene de una red social que es muy diferente. Así que no creo que haya una fórmula. No, o sea, no está, obviamente sé que no hay una fórmula, quería saber cómo, qué había pasado en tu caso. Sí, no, pero ya te digo, son como cosas distintas y no solo me ha pasado a mí, al momento de compartir con otras hijas de migrantes marroquíes, era una cosa similar. Sí, ellas sí que sirven para estudiar, pero los hermanos no, según que sí, las docentes que les tocan. Es una cosa también del sistema educativo y de los profesores, o sea, se están intentando a generar iniciativas desde diversos flancos para paliar un poco esto, porque al final están saboteando nuestros futuros. Me quedé pensando en lo que mencionabas de capital social, capital económico, de que al final lo que tú decías, podemos venir del mismo país y lo que sea, pero si naces en un contexto de privilegios económicos, tienes como toda una historia que al final sí se siente la distancia. O sea, yo creo que el único sitio donde se me quitó los prejuicios a los latinos que llegaban ya de mayores fue en Alemania, porque allí incluso los más ricos todos se peleaban con el idioma, a no ser que hayan ido a un colegio alemán y ya hayan venido con la facilidad de... Pero claro, colegio alemán también quién lo puede pagar, o sea, es como tienes que ser extremadamente rico para poder pagar eso, toda la educación de tu hijo o tu hija. Él no, la mayoría de latinos que conocí allí, o sea, todos pasan, nos igualaba el idioma. Las penurias, todos estábamos en el mismo nivel. Claro, luego cuando volví aquí ya me vuelvo a encontrar las mismas dinámicas, es en plan, buah, solo volvería a Alemania por eso. O sea, como poder sentir ese calor y esa fraternidad que sentí allí con latinos de clases sociales con las que yo no he tenido relación, y aquí no me cuesta tener relación con esa gente que viene de esos contextos, pero allí no, allí era un clima totalmente diferente porque las vivencias que vivíamos eran exactamente las mismas. Las dificultades, llorábamos por lo mismo, fríamos por lo mismo, quejábamos de lo mismo, luchábamos por lo mismo, y ahí fue cuando empecé como sí a decir, vale, sí se puede. Entonces sí puedo tener relaciones muy intensas con personas que no son de mi misma clase social, o sea, es posible, viniendo de Latinoamérica quiero decir, porque claro, el clasismo que yo he visto aquí era como de entrada, no, me voy a otro lado, no prefiero estar con mis amigos catalanes que estar con esta gente, o sea, los catalanes con los que, o sea, de mi entorno están bastante trabajados o se trabajan. Te digo, pero estos latinos no se trabajan. Sí, al final yo creo que más de pertenecer o no a una clase social es lo que dices de quién se trabaja y quién no se trabaja, porque al final, bueno, y Ale lo dices, como hay, o sea, la gente con privilegios pues no tiene la culpa, o sea, de tenerlos, pero sí que si tienes acceso a la educación, si tienes esos privilegios, o sea, lo mínimo es que te trabajes a sí mismo, o sea, que salgas de la burbujita y Ser consciente de ellos. Y nunca eso es lo que pasa, o sea, hay gente que da por sentado que lo que tiene es un derecho y ya está. Es como, pues es que yo qué sé, mis papás me trajeron al mundo y pues por eso yo tengo que vivir bien. Y es como, no, así no funciona. Y justo creo que hablando de privilegios, mencionaste en algún punto que te tocó vivir las crisis y dices, por ejemplo, que eras como muy consciente de la parte económica. ¿Cómo fue eso también para ti, tu infancia? No sé si tengas como el primer recuerdo o la primera vez en la que fuiste consciente como el dinero es importante o no sé si... No, desde que pisamos España, o sea, que eso que nos quedamos sin maletas y mi papá no tenía más dinero como para comprarnos una muda de ropa cada uno en el bazar, una muda y unas chanclas, y no sé, no recuerdo, tendría que preguntar cómo lo hicieron, pero creo que luego al día siguiente mi mamá fue en busca de una iglesia y allí le dieron ropa, pero o sea, literal solo podía comprarnos una muda de ropa y tenía que ser en el bazar, como lo más barato, y desde ese momento para mí fue, vale, tengo que gastar lo mínimo. Tengo que ser como lo menos demandante y no suponer una carga económica para mis padres. Y de hecho yo no habría ido a la universidad si no hubiese sido porque hice como un desafío, no un desafío, pero como un pacto con Dios en ese momento. Le dije, acabando el grado medio, había aplicado por la beca para la carrera después de bachillerato. Pensé, bueno, si me la dan voy a la universidad, si no me la dan voy a acabar el grado medio y luego ya veo que me puedo poner a trabajar y ahorrar para ir a la universidad o bueno, ya veré qué hago. Y entonces creo que estábamos de vacaciones y me mandaron el correo diciéndome que me habían dado la beca.
y yo topé de, vale, esto es una señal, tengo que estudiar. Y estudié becada toda la carrera y luego en Alemania, me fui a Alemania porque era más barato, o sea, yo no me habría quedado aquí a hacer el máster. Yo la gente que viene aquí, yo les mando a Alemania. Es como, mira, sufres 1 año y medio, aprendes el idioma, te lo pasas bien porque al final son unas experiencias vitales. Que qué guay que lo viví, o sea, fue duro, pero salí viva, ¿sabes? No es como que fue el fin del mundo, no me morí. Salí adelante y salí más fuerte y con más conocimiento, así que para mí siempre es una ventaja vivir cosas así. Pero sí, es como que los mando a Alemania en plan, ¿para qué te vas a gastar aquí? 4.000 euros, con a mí el máster, hacer los 4 años me costó eso. Y aparte viví, viajé, conocí, aprendí otro idioma, me saqué el certificado de inglés porque allí es gratis en la universidad. Entonces, eso, incluso la educación para mí era una condición divina, o sea, de que se lo dejaba a la divinidad, de bueno, si tengo que estudiar en Alemania, tiene que salirme el máster, porque también eso es otra historia, pero estuve a punto de no quedarme porque no encontraba un máster en el que me aceptaran con el nivel que tenía de alemán en ese momento, en los estudios en los que yo estaba buscando, y de repente salió de la nada este máster y era como hecho a medida para mí, y es un poco lo que me alivia de no supuso mis estudios una carga económica para mis padres más que mantenerme allí y darme de comer. Sí, pude estudiar y luego me puse a trabajar, entonces Que si ya ahora para Michelle, pasamos de llegar y perder las maletas y ahora cómo pinta el futuro. no sé, un amigo muy importante para mí en Alemania me dijo que o sea, que estoy en el 3er tomo de mi vida, que el primer tomo era Ecuador, España, luego el segundo España, Alemania, y que ahora Alemania, España está siendo otro. O sea, llevo de vuelta 2 años y poco desde que volví de Alemania, que he vivido muchas cosas y ahora siento que por fin se me ha estabilizado la vida. Entonces quiero tener una vida normal, ¿eh? Pero claro, también soy muy inquieta, entonces estoy pensando cosas que podría hacer, escribiendo cosas que me gustaría que se convirtiesen en proyectos y cosas así, pero me estoy dando el tiempo para estar quieta y disfrutar de la rutina, porque eso es lo que llevo queriendo tener desde que volví y ha sido muy difícil de conseguir. Tampoco estoy cerrada a cambiar de cosas, o sea, de profesiones. Sigo abierta a que la vida me siga sorprendiendo y llevándome a donde me tenga que llevar, presentándome a la gente que me tenga que presentar, porque al final las personas que más me han impactado en la vida no son personas que yo haya planeado conocer. La mujer que es la que os he hablado, de la que me he emocionado antes, la conocí en el mercado de chocolate de la ciudad donde yo vivía. Y me vio, se sintió como identificada conmigo y me invitó, me dijo, me gustaría volver a verte. Y me me dio como la dirección como para consíguete un trabajo aquí y nos volveremos a ver. ¿Sabes? O sea, fueron cosas así. Y, o sea, conocerla y entrar en ese proyecto en el que estuve me cambió la vida. Me dio acceso a unos medios educativos y conocimiento que de otra manera no habría podido tener. Entonces, no siento que pueda decir, Michelle, ahora esto, Michelle, ahora lo otro, sino abierta a lo que pase, y espero seguir teniendo la capacidad de ser así, de fluir. No sé si fluir, pero de estar abierta a que me pasen cosas. Ay, qué precioso. O sea, me encanta como eso que dices de soltar un poco el control, que lo hablaba con Dani, a mí me cuesta infinidades, pero también como todas esas cosas bonitas que ocurren cuando uno lo suelta. Creo que una conclusión grande que casi siempre nos llevamos con la mayoría de invitados es que conocer gente siempre abre puertas a cosas preciosas. Sí, sí. Total. Pues Michelle, agradecerte por tu tiempo, por estar aquí con nosotras. La verdad es que todo lo que nos has contado es súper inspirador. He aprendido mucho y realmente es inspirador como toda esa historia, todo ese proceso que tú has vivido y que ahora lo estés materializando también. Eso en comunicarle a la gente desde tu postura, desde tu experiencia, desde tus aprendizajes, como también invitando a la reflexión. Creo que es muy rescatable y pues nada, agradecer también por lo que estás haciendo. ¿Y ya? Sí, no sé si quieras mencionar tus redes o algo para los que estén interesados en seguirte, en leer lo que compartes, tus reflexiones. Bueno, antes era más activa, ¿vale? Estoy en un proceso de estar callada, en general, ¿eh? Si están interesadas en ver lo que sale o lo que hago, está eso, y el podcast ni de aquí punto ni de allí. Vale, pues muchísimas gracias también a quienes nos están escuchando y nos escuchamos en un próximo episodio de Migrantes Anónimas. Chao. Si llegaron hasta acá, muchas gracias por escuchar Migrantes Anónimas. Esperamos que el episodio les haya sido de utilidad y que lo hayan disfrutado. Y también, si les gustó, nos pueden seguir en redes sociales, migrantes.anónimas en Instagram. Pueden darle like al episodio y recomendárselo a alguien que crean que puede ser útil.
estas cosas sencillitas nos impulsan muchísimo a seguir creando contenido y además nos ayudan a crecer. Se los agradeceríamos infinitamente.